Saludamos al economista Pablo Dávalos, analista económico, ex asesor de las organizaciones indígenas en Ecuador. Le vamos a preguntar si continúa asesorándolas. Bienvenida, economista Dávalos. Ante todo, aclaremos su situación, si continúa como asesor de los movimientos indígenas, y vamos a referirnos a las declaraciones del presidente Lenín Moreno, en las cuales detalla los propósitos de su viaje y de la cita que empezará en los próximos minutos allá en Washington. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todas las personas que están compartiendo nosotros espacio. Y por supuesto, yo sigo perteneciendo al proceso social y al Parlamento de los Pueblos, ¿no? Economista Dávalos, le vamos a rogar si puede levantar un poquito el volumen de su voz y acercarse al micrófono de su teléfono para escucharle mejor. Perfecto. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Y había indicado que, por supuesto, que sigo perteneciendo al proceso social ecuatoriano, al Parlamento de los Pueblos, a la comunidad y a todas las organizaciones sociales. Perfectamente. Con esta representación que usted aún ostenta, ¿qué le parecen los propósitos del viaje del presidente de la República a Washington y su encuentro con Donald Trump? Bueno, es necesario indicar que la política exterior del gobierno ecuatoriano ha sido muy errática, no ha sido muy consistente, se ha alineado de una manera absolutamente, se quiere, sin criterios con respecto a la agenda norteamericana. La pregunta, en el gobierno anterior se tenía una distancia con respecto a la agenda norteamericana. El presidente Moreno ha decidido más bien aliarse, ser un aliado importante de la agenda de Estados Unidos. Por eso es que, por ejemplo, Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro y reconoce al gobierno de Guaidó. Y con ese objetivo va a Estados Unidos con propuestas que tienen que ver con política exterior, aranceles para ciertos productos que nosotros tenemos que exportar a Estados Unidos, políticas de cooperación que ya constan además en todo lo que tiene que ver con la agenda de Estados Unidos para la región. Pero básicamente es de parte de Moreno, es decir, que al presidente Trump que tiene un aliado incondicional en el gobierno ecuatoriano. Es básicamente eso, ¿no? Un punto que ha sido señalado también como vital y que tiende a fortalecer las relaciones comerciales, sabiendo que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador con un superávit del orden de unos 1.300 millones de dólares, es el de incentivar la participación de Ecuador en un programa denominado América Crece, mediante el cual se canalizan inversiones norteamericanas para proyectos productivos. ¿Cuál es su opinión sobre este programa? Bueno, los Estados Unidos han regresado a ver a Latinoamérica en la administración de Trump. Recordemos que durante la administración de Obama se concentró mucho más en la geopolítica con respecto a Rusia, con respecto al Medio Oriente, pero ahora, al parecer, en la agenda de Trump, América Latina es importante. Y al ser importante, Estados Unidos necesita establecer mecanismos que articulen a los países de América Latina dentro de la agenda de Estados Unidos. Para la región, para Estados Unidos es muy importante lo que está pasando en Venezuela. Necesita crear una especie de cordón sanitario alrededor de Venezuela, y para eso es importante tener aliados claves. Tiene ya a Colombia como aliado clave, tenía ya a Perú como aliado clave, solamente se le escapó de Ecuador en ese sentido. Ahora que el gobierno ecuatoriano ha decidido aliarse a la agenda norteamericana, entonces para Estados Unidos es, si se quiere, más importante tener la posibilidad de ejercer presión sobre Venezuela. Dentro de esa presión sobre Venezuela están varios programas que el gobierno norteamericano ha diseñado para los países de la región, programas que tienen que ver con cooperación, sobre todo en seguridad, que para Estados Unidos es una agenda fundamental, ¿no? Y dentro de eso, programas de inversiones. Esos programas de inversiones tienen que ver básicamente con lo que las agendas multilaterales, básicamente USAID y Banco Mundial, tienen ya decidido para la región.
En ese sentido, los programas que el Banco Mundial, que la USAID está llevando adelante, se enmarcan dentro de eso, no dentro de programas específicos, de apoyos específicos, pero básicamente es geopolítica. Y en este caso la geopolítica tiene un norte, tiene un sentido que es crearle un vacío al gobierno de Venezuela y posibilitar la transición en ese país, ¿no? Al menos eso es lo que puede leerse. En un contexto además donde Trump ha soportado duras críticas, acaba de atravesar un proceso de juicio político en el Senado y tiene que confrontar las primarias y tiene que entrar en un proceso de definición de su reelección. Ahora, ¿no está usted de acuerdo, economista Dávalos, en que Ecuador requiere de inversión extranjera y de emprendimientos para combatir la alta desocupación que existe? La inversión extranjera en estos países se da en función de la rentabilidad que puedan obtener las empresas. No son ONGs, no son instituciones de caridad, son empresas que vienen en función de la rentabilidad. Ecuador no tiene un mercado interno, por ejemplo, para procesos, para empresas que puedan utilizar el mercado interno para apalancarse, ¿no? Tampoco tiene mecanismos institucionales que permitan crear tecnología. O sea, lo único que le puede ofrecer a Estados Unidos es lo que ya le ha ofrecido al resto del mundo, es decir, minería y petróleo, ¿no? Básicamente continuar con el extractivismo, o sea, no tiene nada más el Ecuador que ofrecer. Entonces, no se trata tanto de inversión extranjera, sobre todo en un país como el Ecuador, donde la inversión extranjera no ha sido determinante en absoluto en estos últimos años para la generación de empleo, ni mucho menos. La inversión extranjera directa es menor al 1% del Producto Interno Bruto en promedio en los últimos 20 años. Entonces, no se ve cómo la inversión extranjera de un promedio tan marginal, tan básico, tan mínimo, pueda convertirse en un proceso tan importante en estos últimos años. Es muy difícil. Al Ecuador lo que le queda es desarrollar su propio mercado interno, le queda desarrollar sus propias estrategias de crecimiento a partir de las exportaciones de lo que está haciendo. En ese sentido, por ejemplo, el sector del camarón ha crecido de una forma importante sin necesidad de esos acuerdos, ¿no? De hecho, para el camarón más importante es China que Estados Unidos, por ejemplo. Y el camarón en este momento es nuestro segundo producto de exportación después del petróleo. Entonces, la agenda de comercio exterior es mucho más compleja, si se quiere, y en el caso norteamericano, efectivamente, hay intereses evidentemente geopolíticos, ¿no? Saliéndonos del viaje del presidente Lenín Moreno, aquí en el país, nuevamente las autoridades de su gobierno han empezado a dar vida nuevamente a discutir el tema de la focalización de los combustibles, del subsidio de los combustibles más apropiadamente. El día de ayer la CONAIE ha señalado que ya se ha pronunciado sobre el tema y que se mantiene en la propuesta que se dio por parte del Parlamento de los Pueblos y que esta alternativa económica es la que la CONAIE pide que se mantenga. ¿Puede describirnos, economista Dávalos, en concreto qué es lo que propone sobre este tema la CONAIE? Bueno, hay que indicar que la focalización de los subsidios obedece a una condicionalidad del Fondo Monetario Internacional. Es preciso también que el Ecuador tiene que cumplir con una revisión con el Fondo Monetario para el 15 de marzo del presente año. Y el gobierno todavía no ha definido algunos de los temas que están pendientes en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Entre ellos el incremento del IVA a 3 puntos, lo único que ha cumplido el Ecuador son los recursos masivos en el sector público y la desinversión, pero todavía le queda pendiente las privatizaciones, la flexibilización laboral, la privatización de IES, etcétera, ¿no? Y dentro de esos puntos, obviamente, lo que el Fondo Monetario denomina la optimización de los combustibles, que es básicamente la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina como etanol o gasolina extra. La CONAIE se ha pronunciado al respecto. La CONAIE ha establecido estrategias que permitan una recuperación económica y una generación de empleo. Por ejemplo, la CONAIE utilizando lo que establece la Constitución de que el ingreso permanente que financia el gasto permanente ha propuesto que la determinación tributaria del SDI se cuesta de menor manera
y que a través de esa determinación se recuperen más de $1.500 que no se están recuperando. Pero También la no, CONAIE ha propuesto un impuesto del 1% a los activos patrimoniales, del 1% de las empresas más grandes del país, que corresponden a grandes grupos económicos, y un impuesto del 5% al patrimonio de estas grandes fortunas, los pero grandes grupos no considera, económicos. economista Y eso Dávalos, la propuesta de la serían más o menos CONAIE, 4.000 millones del país. la propuesta de la CONAIE no considera una elevación en el precio de los combustibles. No, para nada, no está considerada la elevación, porque además el precio de los combustibles no se registra en el presupuesto del Estado. El precio de los combustibles no sirve para pagar gasto corriente, gasto de salud, educación, y para incrementar el precio de los subsidios se necesita previamente cambios en el plan anual de inversiones que no se han dado, ¿no? Entonces es falso de que subsidio a los combustibles les sirva para el gobierno para tener liquidez y con esa liquidez pagar gasto corriente o gasto de inversión. O sea, eso es falso porque el subsidio no se registra en el presupuesto federal del Estado. Bien, queremos agradecerle al economista Pablo Dávalos, analista económico, quien se ha referido a la visita del presidente Lenín Moreno y a la entrevista que mantendrá el día de hoy con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.